Si algo sobra a Oaxaca y a los oaxaqueños y oaxaqueñas es inteligencia, talento, sabiduría natural. Y este es el caso de la profesora Dominga Escobar, quien aun cuando nació en el vecino estado de Chiapas, por decisión personal, es oaxaqueña de corazón. Vive y trabaja por y para Oaxaca. Precisamente con este motivo le hemos invitado a platicar esta tarde en Detrás de la Noticia con su servidor Alfredo Martínez de Aguilar. Profesora, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, maestro Alfredo, muy buenas tardes. Yo agradecida por la invitación a estar en su programa. Hablemos una vez más sobre el apostolado de la educación que decidió seguir como vocación, no solo como necesidad de trabajo o como profesión. Sí. Y le llamo apostolado en su caso, no en el de muchos ni muchas, porque usted es una mujer comprometida, hemos conocido su trabajo, la hemos seguido de cerca, tenemos la fortuna de ser amigos, entonces, insisto, háblenos de ese apostolado, de esa vocación. Nada fácil. Nada fácil. Porque si bien es cierto que garantiza 30 años de vida laboral, pues durante ese tiempo es compleja, complicada, sujeta de mezquindades, de egoísmos, de celos profesionales, de los cuales usted ha sido víctima. De todo un poco, sí, de todo un poco. Es. Y pues esta parte ahora, justo este año que nos toca cumplir 20 años de servicio, de haber egresado de la escuela normal, y también en tiempos de pandemia, de cómo esto nos ha ido cambiando la vida y la dinámica del servicio docente, pues con todas sus aristas, ¿no? Desde el trabajo social comunitario, el trabajo con padres de familia, el trabajo académico, el trabajo de la administración, claro, por ejemplo, escolar, que por fortuna nos ha tocado a lo largo de estos años estar en casi todos los ámbitos de la administración, desde ser maestra de grupo, fundadora de escuela, maestra de escuela unitaria, directora comisionada, ¿no? Para quienes no entienden un poco el concepto, es que haces el trabajo de un director en una escuela completa, pero sigues percibiendo el salario de maestro. Eso es porque no hay claves directivas que se te puedan asignar, o porque simplemente hay una necesidad educativa, y así le llaman en el servicio educativo, para resolver una necesidad. Claro. Te mandan como maestro pues a participar en la dirección de una escuela. Entonces muchos años estuve como directora comisionada, pero sigo siendo maestra de grupo. La administración, por ejemplo, también de estar al frente de todo un sector educativo, y como bien dice usted, que a veces por esos de pronto principios un poco malentendidos de la misma política sindical, pues nos han llevado a estar fuera de esos espacios, pero la verdad es que muy agradecida con la vida, porque en realidad estudiar para ser maestra no fue una salida para tener una manera de vivir, claro, ¿no? Sino más bien como una aspiración de una de 5 hermanos que logra salir adelante, y en Oaxaca, que además es mi tierra por sangre, ¿no? Tierra de mis abuelos y mis ancestros, a la cual pues respeto mucho, ¿no? Que es la región del Istmo, porque pues esa sangre nos tocó llevar. Así es. Más allá de... Paisana la, paisana acá. Entonces pues hay una combinación, una decisión, porque muchos compañeros y compañeras en aquellos tiempos que estudiaron junto conmigo se regresaron a sus diferentes estados de donde provenían, ¿no? Claro. Y pues no, yo tomé una decisión de vida, de establecer ciudadanía oaxaqueña y honrar hasta cierto punto la sangre que llevo, ¿no? Que es la de mi abuelo. Zapoteca. Zapoteca. Del Istmo. Del Istmo, Xadani.
¿Santa María? Que por cierto tuvo elecciones extraordinarias allá. Así es. Interesante, ya hablaremos en un momento más de todo esto. Sí, Santa María Shadani. Como resultado del grado de conciencia que obtienen los trabajadores de la educación desde siempre, no ahora que se ostentan como revolucionarios, sin serlo muchos, ¿no? Hay una incongruencia, les llevaba a ser exigentes, no solo consigo mismos, sino con los demás, y eso genera normalmente choques, discusiones, sí, controversia, ¿no? Que se agravan con la condición humana de egoísmo, de celos, de por qué ella y no yo, ¿no? Tiene menos años que yo. Difícil el trato con los compañeros y cómo atenuarlo, cómo atemperarlo, cómo armonizarlo para llevar la fiesta en paz. Sí es difícil, pero está en la capacidad. Sí, por supuesto. De las relaciones sociales que tenemos, humanas, porque en efecto creo que me toca muy joven participar o tomar participación activa desde la normal, por ejemplo. Claro. ¿De Tamazulapan? De Tamazulapan, donde se nos visualiza como una corriente academicista, por ejemplo, ¿no? Y nosotros creíamos, y en su momento consideramos que a través de la academia y de nuestra formación, éramos responsables para poder ofrecerle a la salida a la ciudadanía pues una buena maestra, en el caso de Tamazulapan, que somos puras compañeras las que estudiamos ahí. Entonces eso te lleva siempre a choque con los propios maestros. Recuerdo que alguna vez regresé, como a los 3 años, por ejemplo, regresé a la escuela normal como conferencista. Entonces, pues era muy joven como para regresar para algunos. Sí, sí, claro. Y me acuerdo a una maestra que directamente dijo, es que ella es todavía muy joven como para venir a decirnos, ¿no? ¿Qué hacer? Y me acuerdo yo que respondí y dije, es que a veces la experiencia no se basa en los años. Por supuesto. Sino en lo que nos ha tocado vivir. Sí. Y yo creía que para ese momento yo ya era una maestra que estaba fundando una escuela y que en la normal no me habían enseñado cómo fundar una escuela multigrado en una zona indígena, por ejemplo, y que tenía que caminar, pues, todos los cerros de la agencia para ir por mi alumnado y poder tener las condiciones administrativas para fundar. Todo ese tipo de cosas nos había dado la experiencia en un tiempo muy cercano, pero sí pasa, en esa parte, en esa dinámica pasa, que los compañeros que ya llevan más años de servicio atribuyen a la antigüedad del derecho. Se arrogan derechos. Y que también somos defensores de que debe de haber un mérito a la antigüedad, obviamente, ¿no? Pero también a la preparación. Por supuesto. Entonces, nos toca fungir muchas veces funciones que para otros consideraban que les correspondían, ¿no? Así es. Pero pues por alguna razón nuestros superiores nos confiaban esas tareas. ¿Se evaluaba a diferencia de hoy? Yo creo que sí, porque me acuerdo que cuando se da la fundación de esta escuela, allí en Ayutla, me van a ver a mi escuela. Entonces me dicen, venimos a buscarte, porque queremos que te vayas a fundar una escuela. Y yo decía, pero ¿por qué yo, no? O sea, hay muchos compañeros más. No, claro. Confiamos en ti y queremos el proyecto para ti. Entonces lo tomé, sin más, les dije, órale, va. Porque si por algo alguien te confía un proyecto es que creen en tu trabajo, ¿no? No se puede ni debe defraudar, ¿no? Así es. Y pues ahí, y la vida nos fue poniendo como en esas participaciones. Cuando llego también a los 6 años, por ejemplo, al Comité Ejecutivo Seccional, yo también creí que al mérito de la antigüedad no lo merecía, ¿no? Claro. Pero pues los compañeros te ponen ahí por una razón, también te eligen, ¿no? Porque de participación, de activismo. Por fortuna, en esos tiempos la democracia sindical era creo de mucho más valor. Me tocan como los, más respetada, los tiempos, ¿no? de mucho más valor democráticos al interior del movimiento de la 22, y asumí el reto como creo que lo debía asumir, ¿no? Entregando buenos resultados, y hasta hoy en día, pese a esas discrepancias, diferencias de opinión y de pensamiento que puedan haber, hay compañeros que siguen reconociendo nuestra participación dentro aun cuando ahora mi vida sindical activa con la 22 está
en una pausa, ¿no? Sí, claro. De manera administrativa, si la quieres ver, porque claro. políticamente no hay día que no pasen que un compañero o una compañera llame para solicitar algún apoyo, reconociendo nuestra capacidad de información, de gestión, de relaciones. Claro. Y entonces estás para los compañeros en su caso, ¿no? Entonces, pues, nos ha tocado pasar como por todo, muy, muy jóvenes, pero creo que defiendo mucho que la juventud no se pelea con la experiencia, sin van de la mano, dejar de reconocer que para derechos quizá laborales la antigüedad es un requisito pues a tomar, pero ¿no? uno más dentro de todo el campo que pueda haber también si un compañero joven se prepara, le invierte a su profesionalización docente, también creo que debe de haber mérito a esa parte y tiene derecho a ser tomado en cuenta y a ser nombrado. Así es. Iniciamos esta charla con este tema educativo docente, profesora, porque hay temas muy preocupantes. Lo que hoy estamos viviendo a nivel nacional de polarización es un fenómeno que antes ya lo vivimos los oaxaqueños a nivel estatal, desde el sindicalismo mal entendido desde mi punto de vista de la sección 22 y de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha desvirtuado la lucha inicial contra el charrismo, contra vanguardia, contra el amiguismo, el compadrazgo, el acoso, el derecho de pernada y todos esos vicios del pasado que hoy son los que rigen y han corrompido y corrompen a las nuevas generaciones. Ahí están las presiones por chantaje político, no por banderas políticas, no por principios y valores. No por causa. No, exactamente, para sintetizarlo. ¿Cómo la ve? Pues estamos en un momento, digo, no es algo que de manera personal yo asuma, sino en el contexto es un fenómeno general del gremio, claro. y de y de los contextos del sindicalismo en México. De entrada, las nuevas generaciones con una poca participación en la vida de la gestión sindical y los derechos laborales, las condiciones de trabajo. Creo que en Oaxaca hay entiendo que también estamos como en un replanteamiento que no logramos entender, y lo digo por los compañeros que todavía se mantienen en el círculo y en el núcleo del movimiento magisterial, que no logran encontrar ese camino para replantear las formas de nuestros propios usos y costumbres sindicales y de cómo estos deberían de llevarnos a garantizar otro estatus de trabajo. Alguien me preguntaba antier sobre el tema del salario. Claro. Para las personas que de pronto nos etiquetan de que somos con un salario pues cómodo, la verdad es que a las condiciones del tiempo que vivimos, al salario que mantenemos es nada. Soy una compañera que por principio y a lo mejor puedo entenderlo que también por una falta de que en su momento se me haya dejado participar, mantengo una clave base que es le denominamos la clave 07, ¿no? Que es la clave inicial docente, la mínima, y que tiene un salario quincenal que es muy menor. Es decir, hay compañeros que en otros niveles educativos, siendo administrativos, ganan más que su servidora. El doble. Pues le pongamos más, ¿sí? ¿No? Entonces, se pierde en esa identidad de la representación sindical, de la lucha, de la coordinadora, que hoy está muy fragmentada, y digo, lo hablo con mucha responsabilidad. Sí, claro, ¿no? Pues está a la vista de todos. Como una ciudadana, si quieren, y como una compañera maestra que observa los fenómenos, una coordinadora que ha sido de alguna manera fraccionada, no pulverizada, porque están ahí sus bloques. Por supuesto. Y sus núcleos, por su propia estructura sindical. Pero que de alguna manera ha sido muy fraccionada por los mismos intereses de los estados Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, ¿no? Y en el caso de la 22 hay un fenómeno de crisis. Profunda, pero que además también guarda sus
sus últimas causas en el tema de la pandemia y que no logramos como atravesar el orden de la administración de la educación o de la educación como un servicio público de bien común. Creo que ahí la crisis se agudiza mucho más, porque pone al maestro en el centro de un debate de la ciudadanía, del gobierno, es decir, tenemos un presidente que está más que urgido por regresarnos a las aulas, Así es, ¿no? O más necesitado, si lo quieres ver desde el orden de una política pública. sin cuidar la salud. Aparte, sin establecer lo que le llamamos nosotros un protocolo, claro, ¿no? Educativo que te permita el retorno. Así es, con seguridad. En las condiciones de seguridad, pues para el alumnado, padres de familia y maestros. En la escuela donde estoy adscrita, por ejemplo, porque este es otro dato que no tiene toda la ciudadanía, es decir, no todos los maestros no están trabajando. Así es. Hay muchos compañeros y compañeras que siguen a distancia su metodología de enseñanza muy bien, pero hay muchas escuelas que ya están en el retorno a las aulas. Así es. En la escuela a la que estoy adscrita, trabaja una semana sí, una semana no. Sí. Y están ya en una transición al retorno presencial. Tuvimos hace un mes 2 contagios, por ejemplo, de maestros, que hizo un poco retroceder, guardar distancia y otra vez. Entonces, esto pasa en todo el estado. Sí, y en el país. Sí hay maestros que están ya usando... comprometidos, un sistema dual, ¿no? El sistema híbrido que le llamaron de presencial y a distancia. Entonces yo creo que pasa por la responsabilidad primero particular del docente, porque la crisis de representación sindical es muy fuerte. Sí. Yo creo que no ha habido esa capacidad de orientar y de decir del por qué sí o del por qué no, porque de pronto Oaxaca se mete mucho en la posición de decir no, pero no explica por qué no. No por sistema, ¿no? Exacto, entonces postura creo negativa. que sí nos ha faltado esa parte de decirle a los padres de familia, a los propios alumnos del por qué no, pero cuál es la opción. Así es. ¿No? La alternativa para salvar la responsabilidad estamos hablando, maestro, en nuestro análisis de, tenemos 3 generaciones de educación primaria, tenemos 3 generaciones en secundaria, pero una generación completa que no pasó por la escuela. Sí. Es decir, los alumnos de 3er grado de secundaria en ese momento y 3er grado de bachillerato, que es el 5º semestre, no pasaron por la escuela el aula. Del nivel correspondiente que están estudiando. Ahí hay una preocupación. Sí, con muchas carencias. Porque la educación siempre ha tenido vacíos. Sí. Pero ahora se agravan un poco más. Por supuesto. Entender esto es tomar una decisión, si no inmediata, sí urgente. Claro. Es decir, ¿qué vamos a hacer para garantizar que al menos otra generación, como en calidad y no en tiempo, le damos a las generaciones condiciones pues de habilidades y desarrollo educativo que le permitan ir al nivel que sigue? Preescolar, pues entendemos que aun cuando es inicial, tenemos tiempo para poderlos llevar, los alumnos que están en primaria, pero sí esa generación de medio superior y de secundaria entra en un proceso de crisis. Lo hemos platicado con muchos maestros, pero pues finalmente las decisiones están guardadas en esos espacios de la dirigencia sindical y ellos, pues a razón de lo que valoren, también tendrán su momento de explicarle a la ciudadanía de la razón de sus decisiones, ¿no? Pero creemos que fuera de eso hay maestros que sí están en el compromiso y trabajando y hacen la diferencia, han marcado la diferencia de lo que educativamente en Oaxaca pudiera estar pasando en un estado más crítico, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera es rescatable, ¿no? Más allá de las dirigencias, lo que los maestros sí están haciendo. Por supuesto, siempre habrá soluciones si se actúa con buena fe y con voluntad sobre todo. Sí. Pero en esta crisis se observan una serie de incongruencias a la vista de todos. Por eso es válido ser crítico propositivo en función de los hechos. Se luchó en el movimiento democrático magisterial o de los trabajadores de la educación contra
el caciquismo charril o contra el charrismo sindical. Pero hoy hay caciques históricos, y cito nombres con toda responsabilidad, porque es importante la crítica propositiva. Un caso lamentable, doloroso, que daña a la educación y a la educación básica sobre todo, ¿no? El profesor Erangelio Mendoza González se ha ido, pero no se ha ido, y sigue actuando, y sigue presionando, ¿no? Y sigue chantajeando públicamente en beneficio personal. Ahora está exigiendo un vehículo, el cambio de un vehículo, después de que chocó el vehículo oficial que le asignaron, producto de los recursos del pueblo, a los que dicen servir, no dinero del gobierno. Por otro lado, diciéndose revolucionarios, en el caso de la CENTE, permiten imposiciones gubernamentales, esta exigencia de retorno a clases presenciales, ¿no? El mantener la carrera magisterial peñista ahora a través de la UCICAM. Exactamente. Entonces digo, ¿a qué se juega? ¿De qué se trata? Creo que esto es justamente el resultado de entrada una falta de revisión. Y esa responsabilidad la debe de asumir quienes en su momento estuvieron en las mesas de trabajo en la construcción de la nueva reforma, ahora con el presidente Andrés Manuel. Y pasa eso, es decir, no es incertidumbre, sino primero la falta de conocimiento, la falta de entendimiento, pero sí también la falta de visión política de quienes estuvieron en la mesa y hacer una revisión de lo que era la nueva reforma educativa del presidente Andrés Manuel. Y creo que eso es lo que le da tanto al maestro Erangelio como a los otros compañeros normalistas el pretexto de tomar la calle, de hacer lo que han generado y obviamente generar este descontento social, claro. Porque a eso se traslada que pues para la ciudadanía todos los maestros estamos inmersos en el problema. Sí, es un tema de la administración pública, de no hubo una transparencia en el ejercicio de la puesta en práctica de la reforma. Salimos de un proceso con Peña, con la mal llamada reforma educativa, que establecía condiciones punitivas para poder acceder o permanecer, ahora a un sistema que es pues muy parecido al anterior. Así es. Y entonces el reclamo es evidente, dices, claro. Oye, me prometiste que iba a ser diferente, es como en una relación de amor. Así es. Y entonces el movimiento magisterial se siente pues dolido por esa falta de cumplimiento a los compromisos, y el país. Así es. Es decir, el reclamo no es Oaxaca, el reclamo es a nivel nacional. Así es. Porque tanto la UCICAM para el tema de los activos y las UMAS para el tema de los salarios para los pensionados, es un reclamo decir, oye, dijiste que contigo las cosas iban a ser diferentes. Claro. Yo creo que tanto la Secretaría de Educación, pasa esto y lo quiero decir también con mucha responsabilidad, claro. Esta mesa tiene que tener ese valor como principio. Cuando se hace la reforma a la Ley General de Educación, quedan muchos vacíos con respecto a las leyes secundarias, sí. Y a los programas, y esto deriva también, por ejemplo, en la cancelación de las escuelas de tiempo completo. Así es. Es decir, la gente debe entender que repercute. Así es. Porque se hace una casa en obra negra. Así es. Y avalamos hacer los movimientos magisteriales que estuvieron en las mesas con Esteban Moctezuma, que era el secretario de Educación que impulsa la nueva reforma, pues avalaron una reforma que era un cascarón, sí. Pero que en contenido tenía muchos vacíos. Sí. Cuando viene la operación de esos contenidos, entonces se preguntan, oye, pero es que eso no estaba
en la ley. Obviamente no estaba en la ley, por supuesto, porque la ley son principios articulados de manera general. Sí, así es. Pero la puesta en práctica, ¿no? Materializarlo requería de leyes secundarias y de programas que no estuvieron a la vista de ninguna representación sindical. Y nos lleva a decir ahora, bueno, ¿quieres ascender a director? Pasa por la UCICAM. ¿Quieres ingresar al servicio docente? Pasa por la UCICAM. ¿Quieres jubilarte? Pues a través de las sumas. Y eso no estaba como establecido, ¿no? Claro. Esos vacíos nos tienen en esta situación ahora. Creo que se puede agudizar, no por lo que Oaxaca está haciendo. Claro. Yo creo que hay causas y luchas que son muy respetables. Así es. Creo que esto debería de llevar a la Secretaría de Educación a replantear los programas, a hacer una exposición real de las leyes secundarias, claro, de la operatividad de la nueva reforma, porque estamos a tiempo, estamos a 3 años de que se avaló y cabe también a veces reconocer que se puede equivocar en esa dinámica de garantizarle el derecho y las condiciones laborales al trabajador y las condiciones de educación también a los hijos de los ciudadanos en este país. Es un todo. Es un todo que debe de entrar, porque más allá de la lucha de los normalistas en Oaxaca o del maestro Erangelio abanderando a un cuerpo de compañeros que están buscando un ascenso, la lucha es por el reconocimiento de las plazas de supervisiones escolares, ¿no? Que a veces, como dice usted, bueno, pues ¿por qué el maestro Erangelio? Pues él ya fue, pero creo que es de los pocos que se mantiene ahí vigente y que esa falta de dirección política sindical y esa falta de claridad de información por parte del instituto ha llevado a que les generen estos escenarios, pues, de hacer lo que están haciendo. Yo creo que más allá de todo, tanto la parte oficial como la parte sindical deben de dar una información precisa de qué condiciones guarda el proceso de la UCICAM, porque están en una encrucijada. ¿Cómo le decimos que no ahora al presidente? Así es, así es. Ese es el gran problema en Oaxaca. Sí, claro. ¿Cómo le dices que no a un presidente por el que te desgarraste, convocaste al voto, y que ahora ir en contra de una reforma educativa que él impulsó, que te diste cuenta que no es como la que esperabas, allá hay un punto de choque, porque para muchos entonces te conviertes en detractor, en enemigo del presidente, en enemigo de México, y no es eso. Estamos diciendo que la ley tiene muchos vacíos. Y es perfectible. Y es perfectible. Por supuesto. Es más, lo tiene articulado. De que también queda sujeta a modificaciones que sean necesarias. Actualización permanente. Y estamos diciendo que la ley carece de vacíos que tienen que ser revisados y replanteados. Con una participación libre, el que quiera ascender, que ascienda, porque eso es lo otro que pasa. Dominga Escobar no puede hoy hacerse de una clave directiva, aunque la merite por antigüedad, por experiencia, por profesionalización, lo que usted quiera. Es decir, en ese momento yo debería ser supervisora, ¿no? Se lo ha ganado. Me lo he ganado. Bueno, no puedo participar porque tengo que pasar por la ruta sindical. Así es. Y esa no me va a dejar ser. Por supuesto. Entonces apelo a mi derecho. Bueno, digo yo, a lo mejor puedo buscar otras rutas, otros caminos, por la bendición de caminar esta vida como hemos caminado. Pero el maestro que no. Así es. Ese es el problema. Ese es el problema. Es decir, no tenemos acceso, porque puede ser a través de la UCICAM. Claro. Con principios y bases claras donde todos puedan participar. Así es, pero cuando se acota y me ponen un filtro, un embudo donde dice, a ver, para que puedas pasar a la UCICAM, primero pasas por aquí. Pero aquí yo determino quién pasa y quién no. Claro. Y el reclamo, pues, es la libre participación, por supuesto, que cada quien pueda ascender a directores, supervisores, jefes, o en carrera magisterial, ingresar o ascender por méritos laborales, profesionales, ¿no? Entonces, sí es complejo, pero es un asunto de revisión de la ley. Creo que la que estoy de acuerdo, sí, ahí hay un punto de quiebre. Así es. Ahora, pareciera que el modelo formativo de docentes en el que usted participó como estudiante en la normal de Tamazulapa era más completo,
era más integral, lo que le permitió descubrir su talento artístico musical. Porque para ustedes, queridos televidentes, es importante saber que la profesora Dominga Escobar es una extraordinaria compositora e intérprete. Háblenos de esa parte. ¿Cómo descubrió esa cualidad, en su persona? Como bien dice, creo que nos tocan los años finales del normalismo de valor formativo, creo. No quiero demeritar. Humanístico. Yo creo que sí, fue muy integral. Y luego la normal de Tamazulapan, pues es una normal que te brinda absolutamente todas las áreas de desarrollo. Así es. ¿No? La académica, la deportiva, la cultural, todas. Así es. Todas. Yo agradezco mucho esa posibilidad de tener la fortuna de estudiar en la normal Vanguardia, porque todos los jueves de cada semana se hacían, los grupos de guardia hacían los programas culturales, y pues nos tocaba participar obligadamente de todo. Cuando nos tocaba como grupo, pues siempre uno se iba mejorando al otro. Claro. Y tuve muy buenos maestros, que en esas tardes a veces de encuentros y bohemias, se nos empezó a dar el escribir, me decía, escribe, ¿no? Ya me gustaba la música, me gustaba cantar, y de repente, pues compongo como la primera letra, y dije, pues, suena bien, y de ahí vino la segunda, tercera, y ya me seguí. Entonces, ahí descubrí que tenía la habilidad para escribir y componer. La competencia le llaman pedagógicamente. Pedagógicamente, ¿no? Y obviamente son herramientas que te sirven mucho cuando ya estás en grupo, porque la verdad es que lo que no puedes hacer de manera tradicional lo haces cantando, lo haces lúdicamente. Sí, entonces, que es una estrategia exitosa. Se aprende y se enseña jugando. Así es. ¿No? Y cantando, bailando. Se fue fortaleciendo con el tiempo, ¿no? Ya después entendí que hacerlo de manera, si no profesional, de hacerlo de manera mucho más responsable, me tenía que llevar a mejorarme. Claro. ¿No? A formarse específicamente. Y a mejorar la composición, musical. Así es. Y pues eso estaba haciendo como en algunos momentos, siempre lo dejo, cuando agarro un proyecto, lo dejo y lo vuelvo a retomar. Viene un proyecto muy interesante para el mes de mayo, que esperamos compartirles más adelante, tener la oportunidad de venir a presentar esta obra, que será presentada en un escenario importante, ¿no? Claro. Y además con una temática bastante interesante. Se va a estrenar en mayo la película sobre la vida de un amigo aquí en Oaxaca, entonces yo no puedo decir mucho más. Claro. Yo espero que podamos estar con él más adelante y presentar esta obra. Y digo, ahí van saliendo como proyectos alternos con respecto a la composición y a la interpretación. Sí, entonces también hicimos la nueva fusión de un concepto que le llamamos sonido en do, que es ensamble de sax, clarinete, guitarra y voz, que ahí anda agarrando camino, y buscando en todas estas áreas de desarrollo, como usted bien menciona, que logramos hacer a través de esa formación de 4 años, donde fuimos una generación que tuvo, yo creo que también la fortuna de tener directivos que buscaron presupuesto estatal. Y maestros, ¿no? Y tuvimos, creo que en esa generación, un gran presupuesto para el desarrollo académico de las compañeras. Claro. Y las que quisimos, pues le entramos, ¿no? Así es. Hubo para aprender de todo, tuvimos marimba, tuvimos rondalla, tuvimos artes plásticas, tuvimos un taller formativo pero integral, serio, de títeres, de marionetas, de todo tipo, con una colombiana, me acuerdo. Entonces hubo mucha inversión en ese tiempo en la normal,
y nosotros aprovechamos. Excelente. Por eso le digo que de pronto nos tacharon como una generación academicista, pero yo creo que lo hicimos con ese valor que teníamos en el compromiso de aprovechar todo lo que la normal nos daba, porque sabíamos que cuando saliéramos, esas herramientas iban a ser fundamentales para trabajar con los alumnos. Por supuesto. Sí. Como resultado de esa formación integral humanística, necesariamente se lograba un grado de conciencia y de compromiso de participación social muy importante, pero responsable, no tan anarquista como ahora. Y eso de manera natural lleva a la política, primero comunitaria y luego también de manera obligada partidista, porque el sistema de partidos en México para participar en política es indispensable. ¿Cómo fue esa transición para luego aterrizar en su actividad reciente y actual? Yo le atribuyo un poco a la influencia también de los tuyos. Tuve una influencia, la de mi abuelo, que fue un activista de la izquierda, social, comunitario, fundador de nuestro pueblo, por ejemplo, siendo juchiteco. Él es fundador de un pueblo en Chiapas, de donde actualmente radican mis papás, o donde nacieron, pues, ¿no? Él hace su familia allá, siendo un oaxaqueño, y le aprendí de él mucho sobre esta parte del trabajo social comunitario. Ya no vive, ¿no? Pero eso me fue llevando como en esa construcción de pensamiento, de participar. Claro. Llegaba a una escuela y participaba en la vida comunitaria. Llegué a la otra, a la fundación, y en lo mismo. Es decir, tu participación es en visualizar el desarrollo de la comunidad, siempre. Sí, claro. Y la otra, es decir, llegas y mejoras. Y entonces, eso nos va llevando a la otra participación, ¿no? Creo que también esa parte de tener la facilidad de conversación con las personas. De hablar en público. De hacerse entender y convencer, que es muy importante. Porque me ha pasado en toda esta carrera de formación política que he estado como en momentos en donde ven y dicen, ella va, ¿no? Así fue como la primera vez que fui representante sindical, por ejemplo. Yo tenía, creo que 15 días de haber llegado a la escuela, ¿no? O sea, nada. Sí, pero hay un liderazgo natural. Y entonces ven, dice, oye, va a haber cambio de representante sindical. No, pues que sea la maestra. Y decía, no, pues yo acabo de llegar. No, que vaya, pum, órale, va. Y así, entonces, nos fuimos ganando un lugar. Fui entendiendo que jugaba un papel importante. Me ha gustado siempre jugar un papel de orientación. No me gustan los polos ni fríos ni calientes, es decir, ni me gusta la pasividad. No es radical. Pero tampoco el radicalismo. Así es, claro. No, nunca le he apostado a eso. Busca el centro. Yo creo que al final el ser mediador te permite generar... buscar el equilibrio, la armonía. Busca equilibrio, armonía y propuestas de estabilidad. Y siempre hemos jugado ese papel. En lo personal siempre he sido muy asertiva en hacer propuestas, decir, oigan, este es el problema, esta es la solución. No hay problema, esta es la solución. Sí, es una oportunidad de mejora, ¿no? No soy de pleito, soy de soluciones. Claro. Y eso fue tomando observancia en todos los espacios donde he participado. Y entonces salía como así de manera natural. Nunca he hecho institucional, excepto la pasada. A eso voy. Para ocupar un espacio, ¿no? Esos que de manera natural se dan. Ya los otros, ya los institucionales de partidos se juegan en otra dinámica, en otra cancha, con otras reglas, así es, por con supuesto. Otras acciones, ¿no? Pero estas que se dieron de manera natural son el fundamento. Son la base de la formación. Sus detractores, ¿no? Está a la vista de todos también. Para descalificarla le acusan de elvista, porque en un momento dado coincidió con la maestra Elbester Gordillo Morales, ¿no? Seguramente le aprendió muchas cosas, espero que buenas. Sí, lo bueno. Digo, dicen que uno no puede
negar sus relaciones. No, nunca. A lo mejor te puedes arrepentir, pero no negarlas, ¿no? Pero es válido también, sí. Digo. Al final toda relación te deja un enriquecimiento y aprendizaje. Como lo he dicho antes, mi contexto con ella no es gremial. Así es. ¿No? Mi contexto de acercamiento con ella y de conocerla y de trabajar ahí al lado en algún momento fue ese fenómeno de país que estábamos viviendo en el 18. Así es. Y en ese fenómeno de país, de revueltas, no de esas revueltas armadas que conocemos, sino una revuelta social que se vivía con el tema del presidente Andrés Manuel, conozco, llego y nos comprometemos a ayudarle al presidente. Y se le ayuda. Sí, por supuesto. Porque más allá de que los detractores digan, que creo que más bien a beneficio de ellos que por supuesto, que de este lado. Para justificar sus errores y su... Yo por eso no me lo tomo como a pecho. Claro. Porque viene más de ellos que lo dicen que de yo saber cómo es que llego a esa relación con la maestra, ¿no? Y lo cual digo, como una escuela de formación, pues claro que voy a estar siempre, pues, reconociendo y agradeciendo ese espacio, claro. ¿no? Eso le llevó a incursionar en la apasionante aventura de la búsqueda de una representación popular. Qué experiencia, qué satisfacción y qué frustración si la hubo, porque lamentablemente en el ruedo ya no siempre se tiene la colaboración de todos, pues para poder ya en el ruedo, cortar orejas y rabo, ¿no? Ya en el ruedo ni siquiera el sombrero le avientan al toro, ¿no? También te dejan ahí solo darle sí, abandonado frente al toro, ¿no? No, mire, es una experiencia de verdad que te nutren, de esas únicas. Claro. No es fácil. No, nunca. Para quien piense que participar en política es fácil, no lo es. Y para quien piense que el ser candidato es porque se busca... Hay quienes sí lo hacen, ¿no? Que se ponen de candidatos para buscar sus negociaciones y beneficios. Claro. Este es un proyecto serio, Dominga Escobar es un proyecto serio que no se acabó en el 21, sino creo que nace y se replantea ahora muchas cosas, porque esta candidatura, primero, también hay que tener cara. Claro, ser responsable. Para salir a la calle y decirle a alguien que vote por ti. No solamente está en juego tu palabra, sino la congruencia de tu historia de vida. Sí, entonces... Fue bastante enriquecedora mi persona. El escenario del 21, usted sabe que para participar en política en esos momentos ha sido muy difícil. Desde lo partidista hasta lo social, por lo que genera el efecto... La marca. De Andrés Manuel a nivel nacional. Y no compites contra un partido, compites contra la marca de un hombre... pues que hoy está en la presidencia de la República, lo cual tampoco acuso, digo, eso es lo que existe. Es la realidad. Pero para hacer un proyecto nuevo, sin presupuesto, creo que el resultado nos permite replantear el proyecto de participación, pero también asegurar la confianza de que participar en política, aparte de que se vuelve necesario, de que somos una generación que está generando una nueva corriente de participación política en el Estado, fuera de allá que digan que si somos, que no somos, hay una necesidad en este momento, y mire que el resultado de el día de ayer, la jornada de ayer nos deja en claro extraordinarias, que vamos afianzando la razón de decir que nuestra participación es válida en el futuro, se va a requerir. Claro. Entonces, nos tenemos que preparar para hacer una mejor participación. Así es. Creo que... Sus palabras dejan entrever que insistirá en participar y en continuar sin desvelar sus planes y proyectos, ¿no? Confírmenos que... No, sí. Que sigue adelante. Digo, no hay vuelta atrás. Si te pones a revisar... de manera seria
comprometida, ya no puedo hacer un retorno, ni puedo dar paso atrás ni al lado. Así es, de frente. Porque salimos y le dijimos a la gente que estábamos aquí también para ser observadores de todos los procesos y de quienes participan. No lo tengo que decir yo, eso la gente lo ve a la luz del día ahora, pero sí me siento muy comprometida a seguir, a estar en el escenario, a ser una voz que analice. Yo no voy a opinar de algo o de alguien si no estoy convencida de que la opinión que yo dé lleva una razón de peso. Por supuesto. Y eso no implica, digo, a veces hemos criticado al presidente y nos han tachado de antidemocráticos, ¿no? A ver, independientemente de que el país hoy viva una orden de democracia diferente que en el pasado, también se cometen errores, es Estado, normales, y el Estado nunca va a cumplir todas las expectativas. O como ciudadanos, como maestros, como políticos, pues hay que observarlo, y a lo mejor mi observación le ayuda mucho más al presidente que los que se ponen de alfombra. Así es. Tiene que haber dignidad también, y somos seres pensantes, y son válidos los acuerdos, son válidas las coincidencias, pero no de manera incondicional. Así es. Ahora, ¿podemos dar un avance de cómo aterrizará este proyecto a nivel local? Sí. Por favor. No, yo le agradezco mucho, maestro, porque en este espacio es que nos permite decirle a la gente que de entrada el proyecto progresista a nivel nacional y a nivel estatal se va a mantener. Con otros rostros, sí, claro, con parte de los rostros que hicimos y formamos el progresismo en el Estado, entendiendo del progresismo como una forma de pensamiento diferente, ¿no? Y un movimiento político y social válido. Claro. Vamos a insistir, estamos comprometidos, y a razón de los resultados, de las condiciones, de la polarización en los partidos, en los viejos y en los nuevos, que no son opción para muchos, que ayer, lo digo con responsabilidad, ayer en el Istmo también me quedó claro que la izquierda también tiene casicazgos. Por supuesto. Por supuesto, está incurriendo los mismos errores. Los mismos errores, los mismos vicios. Sistema. Y también hay corrientes de sangre, es decir, es la hija, el hijo, el hermano. Con un carácter monárquico, ¿no? Lamentablemente. Es decir, entonces, se requiere un nuevo replanteamiento de participación y de estructura, y esto nos ha llevado a tomar la decisión de buscar el proceso de ir por rescatar, con todos los requerimientos que nos requiera la ley, ir por un partido local. Excelente. Entonces, creo que se hace necesario. Hay gente que de pronto no lo entiende. Así es. Y hablan de que, sí, el presupuesto público. No. Yo creo que en tanto el presupuesto público sea transparente, cumple uno con la razón político de los usos de las economías. Lo que importa más allá de esto es el planteamiento político de participación ciudadana, de plataforma, inclusión, y yo creo que eso lo vamos a lograr a partir de la convocatoria que estamos haciendo en este momento a grupos específicos. Claro. Estamos impulsando una nueva generación. Así es. Los jóvenes es importante. Sin dejar de lado las experiencias de mucho valor en este estado, y esto nos puede llevar a ofrecerle a la ciudadanía un nuevo espacio de representación, y a muchos compañeros y a muchas compañeras que participan en política una nueva casa y una nueva opción de participación. Si logramos eso, yo creo que habré cumplido con esto que siento que es necesario. Lo que yo veo es que estamos en una necesidad de generar otras estructuras que permitan generar ese equilibrio. Si no lo hacemos, miren, nos va a llevar a lo que hoy vemos en Morena. Una confrontación abierta. Lamentable. Y a lo que vemos también en los otros partidos. Al riesgo de choques sociales, de estallidos incluso, ¿no? Profesora Domínguez Escobar, muchas gracias por esta primicia. ¿Mantendrán, supongo, la razón social, el nombre, o está en análisis su posible cambio? Estamos construyendo un proyecto
donde quepamos todos. Eso es importante. Lo digo como participante. Sí. Hay un reclamo generalizado, es en dónde cabemos todos. Así es. Más allá de las acciones afirmativas. Y de las siglas y más los allá membretes, de la paridad, de claro. colores, de esas cuestiones en donde la libre participación deba de darse por principio de valor de la persona que dice, oigan, yo quiero participar. Claro. Porque hacer esto implica mucho valor. Así es. ¿No? Y reconocerlo, es decirle, ¿quieres participar? No sigas ese vía crucis, aquí hay una opción de participación. Hay espacio. Entonces, se está revisando mantener el siglado, pero queremos darle un aderezo, ponerle ahí un condimento totalmente estatal que permita llegar a la ciudadanía y decirle, que nos digan, nos gusta, queremos estar, queremos afiliarnos, queremos... Muy bien, maestra, pues muchas gracias por esta exclusiva en Detrás de la Noticia a través de Regeneración, Pluralidad, Regeneración Televisión. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, hasta la próxima.